¿Qué necesitas para jubilar? ¿A qué beneficios sociales puedes acceder? ¿Cómo avanzan los proyectos de reforma previsional? Esta y todas tus dudas en torno a la seguridad social las resolvemos. En Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro. Una presentación de AFP Plan Vital. Jugamos para el mismo lado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a otro episodio, a otro capítulo de En Simple, la pizarra de Pizarro, en esta plataforma fantástica que es la 92.1 a través de todo el país, Radio Agricultura, como todos los días domingo. Y además, este programa se transmite el día lunes a las 21 horas en Agricultura TV. Así es que la invitación para que siempre estén con nosotros para hablar de este tema que tanto le importa a la gente, que es precisamente pensiones y seguridad social. Y hoy, por supuesto, la pizarra de Pizarro, señor Pizarro Cañas. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Eugenio, buenos días. Un saludo a todos quienes nos están acompañando hoy. Muchas gracias por los saludos, muchas gracias por los mensajes que hemos recibido, por la sintonía que hemos tenido, que nos ha permitido estar conversando de temas que nos importan a todos, que es el tema seguridad social, que es el tema pensiones. Y hoy tenemos una destacadísima invitada con la que vamos a poder conversar de muchos temas de seguridad social, de pensiones y de otros también contingentes, porque la verdad que podemos abarcar muchos temas. Hoy nos acompaña la senadora Paulina Núñez, a quien conozco hace muchos años, somos amigos hace un buen tiempo, así que vamos a poder conversar de muchas cosas. Paulina, muchas gracias por acompañarnos. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Hola Pedro, hola Eugenio, también saludar a todas y todos que nos están escuchando, que nos están mirando. Y está movida la cosa, así que vamos a hablar de pensión y de mucho más. Así es, efectivamente. Paulina, te voy a hacer una primera pregunta. A ver, tú fuiste diputada durante 2 periodos y hoy estás de senadora. Sí. ¿Es lo mismo? ¿Prefieres la Cámara? ¿Prefieres el Senado? ¿Son las mismas funciones o hay diferencias? Por de pronto yo creo que está más nerviosa que hace un par de años, digamos. Oye, varias cosas. Es que cuando a mí me preguntan cuál es la diferencia o lo distinto que he notado en el Senado, porque la verdad es que muchos te dicen, no, el Senado es otra cosa, en fin. Yo lo que sí destaco es que hay una verdadera voluntad de diálogo. Yo estuve 8 años en la Cámara, me tocó ser jefa de bancada en algún minuto de los diputados y diputadas. Hoy estoy como jefa de bancada de los senadores y senadoras de Renovación Nacional, que además la bancada más grande son 12, y recalco el número porque también es complejo lograr acuerdos con 12 en vez de que con 5, 6, etcétera. Y cuando uno llega a la reunión de comité, que es la reunión de todos los lunes de los jefes de las bancadas, yo he notado que efectivamente hay una voluntad distinta de poder lograr acuerdos, de tratar de armar la tabla, ¿cierto? Los proyectos que se van a discutir y votar en la sala en conjunto, de priorizar evidentemente aquellos que se necesitan rápidamente ser votados y decididos. Y también veo que, por ejemplo, cuando no hay algún acuerdo en un proyecto, y eso me llegó a sorprender y la verdad es que lo he ido contando en varias oportunidades, un par de senadores dijeron, jefes de cada uno de sus bancadas o jefas de sus bancadas, mira, este artículo no nos gustó, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo? Redactemos algo distinto y no lo pongamos en tabla el martes, veámoslo el miércoles. Y se acabó. En la Cámara, era como uno entraba a la reunión así, pintaba la guía de guerra, y era muy difícil hacer una tabla en conjunto. Terminamos casi votando los proyectos que había que priorizar para discutir y decidir. Y eso yo lo valoro y creo que, bueno, evidentemente el ser 50 y no 155 también ayuda bastante. O sea, tiene una total justificación la existencia de un Senado, porque obviamente de que poder llegar a ese tipo de instancias y conversaciones por el bien de Chile y por lograr que los proyectos avancen, es súper relevante que exista una instancia como el Senado. Además un Senado que tenga estas características también, ¿no? Un Senado claro. De adorno, un Senado pintado, sin no te atribuciones, sirve. sin facultades, no sirve de nada. Además que en el Senado, otra cuestión que es importante, es que hay una responsabilidad del rol de revisión. Es decir, llegan los proyectos de la Cámara, a veces no muy buenos, ¿cierto? Y en el Senado revisan y dicen, no sé, es que más acá, no, aquí no nos podemos mandar un error, no podemos cometer un error y vamos revisando. Entonces, ¿Tú sientes esa diferencia, no? Porque mucho, una de las tantas cosas que se dice es que hoy día tanto el Senado como la Cámara son instancias espejo. Y la verdad que... No tiene nada que ver. Y yo lo digo, con mucho respeto a los diputados, a las diputadas, como bien decías, Pedro, yo estuve 8 años, yo valoro mucho la instancia, por ejemplo, de la fiscalización. Igual hay algunas herramientas que ya han perdido fuerza porque cada vez que hay un pequeño problema las vamos ocupando, ¿cierto? Como la interpelación, las acusaciones. Pero en el caso del Senado, respecto del proceso legislativo, yo sinceramente creo que la diferencia es abismante. Capacidad de acuerdo, conciencia de la atribución de revisión de los proyectos
Y también, ¿por qué no decirlo?, la voluntad que uno nota de que la cosa avance y avance bien. Por lo tanto, yo creo que el Senado es clave para la democracia. Creo que un Congreso bicameral le permite al gobierno que esté de turno, al Ejecutivo, porque esto es como que uno de repente legisla o piensa o toma decisiones pensando en que uno va a estar de turno, o al revés, ¿cierto? Pensando que el otro va a estar de turno, cosa de dejar la cosa media amarrada. No, yo creo que quien esté de turno tiene que tener un contrapeso, y eso es fortalecer la democracia, y ese contrapeso se lo da un Congreso bicameral y no de una sola Cámara donde tú logras tu mayoría circunstancial y bueno, entonces haces lo que quieres o deshaces lo que quieres. Así es. Mencionaste recién de que como jefa de bancada de senadores te toca ver el tema de las tablas. Hay muchos proyectos, porque se ha mencionado que hay como una sequía legislativa o que el Ejecutivo no ha enviado. Hay una sequía legislativa. Porque yo recuerdo gobiernos anteriores que señalaban en los primeros 100 días de gobierno vamos a hacer tales cosas. 60 medidas. Y digamos que medidas, en este gobierno los primeros 100 días como que no hubo muchos proyectos. Estuvo el tema del ingreso mínimo, que por ley correspondía verlo en este tiempo, sí. Pero como que ese ímpetu de ir haciendo los cambios prometidos en el programa de gobierno no se vio en estos primeros 100 días de gobierno. ¿A qué se debe, crees tú, esto? No, yo creo que varias cosas. Yo creo que ellos no están preocupados de legislar, sino que están preocupados de que se aprueben las normas en la Convención Constitucional. O sea, yo he visto al ministro Jackson bien ausente. De hecho, nosotros fuimos los primeros que los invitamos. Se reunió con la bancada de Renovación Nacional en el Congreso, de senadores y senadoras, y en esa oportunidad habían 2 proyectos priorizados por el gobierno. No nos olvidemos, la ley de indulto o amnistía, que estuvo ausente, todo esto en la cuenta presidencial también, y en esa oportunidad ingresó al Congreso bien a traspié, porque no fueron capaces de socializarlo en su propio sector, una cuestión mínima para quien está gobernando, y evidentemente menos iban a tener un apoyo desde la oposición. Entonces, ahí tú te das cuenta que no hay un ánimo de legislar bien, incluso con proyectos que pueden haber estado en un programa de gobierno, que sean un compromiso del Ejecutivo, pero que no se hace bien el trabajo legislativo. Y luego, efectivamente, el sueldo mínimo correspondía por los tiempos, así que o se hacía o no se hacía, y ahí sí que hubiese sido, ¿cierto?, un tremendo también error del gobierno. Y también lo que veo es que siento que siguen enfocados en un programa de gobierno que es muy distinto a una agenda legislativa. Porque en el caso de la agenda legislativa, tú tienes que tratar de sacar adelante cuestiones que la ciudadanía está demandando, como una reforma de pensiones, que pudo no haber estado en tu programa de gobierno y que incluso el ministro Marcel, apenas asumió su cargo, cuando le preguntan cuáles van a ser sus prioridades, él dice el último trimestre de este año. O sea, yo sinceramente decía, ¿a quién le puede caer en la cabeza que una reforma que sí fue motivo, por ejemplo, de un estallido social, una molestia, que es uno de los tremendos dolores del país, sea priorizado en los últimos meses del primer año de gobierno? Claro, aparte es como, de entrada debería ser uno de los grandes temas. No, quizá hay un tema de planificación ahí que no se da. De hecho, yo tengo muy patente que el 25 de marzo, que es el primer cónclave del gobierno en Cerro Castillo, cuando se reúnen ahí el gabinete en pleno, y se entrega una lista, se filtra una lista de las 10 prioridades legislativas del gobierno, y en ninguna de ellas estaban las 2 principales prioridades de la gente: orden público e inflación. No estaban. Entonces, eso también te demuestra un poco el tema de la improvisación, digamos, en la instalación. Bueno, vamos a pensiones. Cuando estabas de diputada, te correspondió votar en la Cámara de Diputados el proyecto de reforma previsional que se presentó en el gobierno anterior del presidente Sebastián Piñera. Estaba yo, me acuerdo, también en la testera cuando fue la votación de ese proyecto. Después de un gran acuerdo. Después de un gran acuerdo, que eso también es importante destacarlo, que la única, viendo la composición que tiene el Congreso actualmente, cualquier reforma va a requerir acuerdos. Y probablemente te va a corresponder volver a ver el proyecto ahora en el Senado, porque hoy el único proyecto previsional que existe es el proyecto que se presentó durante el gobierno del presidente Sebastián Piñera, que ha sido puesto en tabla, que está pasó ya a la Comisión de Trabajo, está en la Comisión de Hacienda. ¿Qué viabilidad tiene que ese proyecto siga avanzando? Y obviamente que es un tema que requiere hace mucho tiempo estar zanjado. O sea, ya llevamos varios proyectos, la Comisión Marcel, la Comisión Bravo, como que el diagnóstico está claro. ¿Por qué crees tú que el gobierno no quiere seguir avanzando, pudiendo a ese proyecto ponerle todo tipo de indicaciones, cambiarlo, pero eso que ya llega un camino avanzado? ¿Por qué no se avanza y no termina siendo ese el proyecto que nos permite llegar con la solución al tema pensiones? Porque no les gusta, porque en esto impera la ideología, en vez de una cuestión de tener un buen sistema, de una resolución más pragmática y donde evidentemente se recojan todas las miradas. Sí, quiero
mencionar algo que dijiste, Pedro, respecto a los acuerdos. Yo estoy convencida que después, sobre todo de los 2 años complejos que tuvimos como país, la única manera de poder avanzar resueltamente en temas pendientes, porque son causas sociales y están pendientes, como el tema de pensiones, es logrando acuerdos. Y para aquello no vamos a escatimar en nada, en ninguna gestión que se requiera o reunión, aunque a veces uno reciba crítica del propio sector. Tuvimos hace un mes, por otro tema, en realidad orden público, que Eugenio recordaba, en la propia Moneda, sentada con el presidente y los 12 senadores de Renovación Nacional. No fue ni siquiera una reunión de algunos, ¿cierto?, sino que hubo una muestra de que en la bancada esta era la prioridad, estas eran las medidas. Y en materia de pensiones, creo que también es una muestra de por qué hay un vacío legislativo, que por qué no se menciona un tema ni siquiera con los propios, con los parlamentarios oficialistas, y si está hoy día en tabla en la Comisión de Hacienda es porque nosotros acordamos ponerlo en tabla. Y en eso también destacar lo siguiente, a diferencia de lo que ocurre en la Cámara, en el Senado tenemos varias presidencias de comisiones, por lo tanto estamos resueltos a empujar nuestra propia agenda legislativa, que no es de lo que queramos hacer como oposición, sino que de temas que sin duda requieren de una discusión y de una decisión para darle certeza a las personas. Yo creo que el gobierno retarda la discusión para agosto, evidentemente esperando qué va a pasar con la convención. Y creo que eso es una mala noticia para Chile, una falta de respeto, y el país no lo merece. No podemos detener una agenda social a la espera de lo que vaya a pasar en un plebiscito, además como si al día siguiente, el día 5 de septiembre, vamos a tener todo resuelto. Ahí recién vamos a ver por qué camino seguir dependiendo de uno u otro resultado, y también, por supuesto, con un país dividido, indiferente al resultado. Entonces yo creo que en el tema de pensiones, el haber puesto el proyecto en tabla ha permitido primero citar a la ministra a la comisión y que ella transparente que por dónde va a ir el gobierno más o menos. Y en este caso, la ministra dijo que el proyecto no le gustaba. Recordemos que a todo esto nadie está hablando de un proyecto de, voy a decir, de uno u otro lado, es decir, ni de capitalización a secas como tenemos hoy día, ni de reparto como eventualmente algunos levantaron la mano y lo propusieron en la discusión en la Cámara, sino que es un sistema mixto, que ya me imagino empezaremos tiene muchas cosas del sistema australiano, que lo comentábamos el otro día, que el sistema australiano se fundamenta básicamente en 4 pisos. Así que se van construyendo, es decir, es una pensión que se va construyendo con dinero que tiene distintos orígenes. Entonces es distinto quizás a lo que todos aportan. Claro, todos aportan. Claro. O sea, y de hecho el sistema chileno desde el 2008 es un sistema mixto. O sea, hoy en día, desde el 2008 que se creó el Pilar Solidario, que hoy pasó a ser la pensión garantizada universal, tiene un aporte fiscal. Y aparte está el aporte, o sea, a esta altura, ningún país del mundo es 100% capitalización individual o 100% reparto. Todos tienen una mezcla y todo hace que vaya siendo una mixtura. Pero Pedro, cuando la ministra dice, no nos gusta este proyecto, lo mínimo que uno podría esperar, entonces, ¿cuál es el propio? Entonces, ¿qué le gusta? Claro. No, claro, porque no hay ningún problema. Si todo el mundo entiende que están gobernando, en el caso del Senado, donde está la actual reforma, que fue la que discutimos en la Cámara y ya está en segundo trámite, se logró con un gran acuerdo y por lo tanto tiene apoyos transversales. Entonces, bueno, ¿qué le gusta al actual gobierno? Y ahí se detienen 2 cosas. No, le vamos a inyectar seguridad social. Pero como bien dices tú, Pedro, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar nuevamente la pensión garantizada universal y la vamos a aumentar, ¿cómo? En fin. Y hay parte también como de una premisa que, al menos yo no comparto, ¿no? Y no sé si la vas a compartir tú, como que capitalización individual no fuera seguridad social. Y la verdad que tanto lo que es capitalización individual como reparto son sistemas de seguridad social que se tienen que ir buscando, pero no es que sean en contraposición y que no lo tengamos hoy día. Y uno puede ir buscando acuerdos de si avanza hacia un lado o hacia el otro. Y lo otro que de repente ocurre es que se confunde lo que es la ideología con la técnica, porque uno escucha a las autoridades actuales respecto al tema previsional y se da cuenta que están enfocados más bien al sistema, están enfocados a una falta de legitimidad al sistema, que puede que la haya o no, pero yo no he escuchado hasta ahora que digan en cuánto van a subir las pensiones de las personas en lo contributivo si es que logran hacer los cambios. Ya, y ahí hay un punto súper importante, porque, por ejemplo, cuando este tema se empezó a discutir en la Convención Constitucional y surgieron cuestiones bien discutidas a propósito de artículos que se rechazaron, o que no quedaron en el texto, como, por ejemplo, si los fondos eran heredables o no. Evidentemente, yo creo que tienen que ser heredables. Sí, bueno, luego... El texto constitucional no lo tiene. No lo tiene porque lo rechazaron. Y la otra que rechazaron fue el tema de la propiedad respecto de los actuales fondos. Yo sé que en eso... algunos parlamentarios, ministros, hasta el propio presidente de la cuenta pública fueron súper claros, pero bueno,
también han sido muy claros en otras cosas y miren lo que hemos terminado. No sé si es garantía suficiente a esta altura. Sí, pero ojo que han sido súper claros respecto del actual sistema. De lo que existe, del stock, pero no lo han sido respecto de las cotizaciones que uno haga desde que eventualmente haya un nuevo sistema. Ellos fueron muy claros. O sea, en este programa, la diputada Gael Llomas dijo dijo que lo que venía hacia adelante no se le daba. Que no se le daba. Que ahí cambia el esquema. Bueno, y ahí uno puede ir concluyendo entonces que quieren un sistema totalmente distinto al de ahora, pero no con cuestiones que a mi juicio puedan mejorar el tema, porque si yo bajo acá a la radio y le pregunto a las personas si usted quiere que su fondo se hereden o no, o que cuando usted fallezca, ¿cierto?, si hay un fondo común, te aseguro que te va a decir, no, yo se lo voy a dejar a mi gente, a mi hijo, a mi heredero. Y eso también en los procesos de retiro, los 10%, en los cuales, claro, me tocó discutir harto en esa época, pero había mucho mito. Muchas personas habían dicho, ¿sabes que la plata no está? La plata en la AFP la ocupó para otra cosa, pero apretaban el clic por internet y a la semana lo tenían transferido. Entonces eso también reforzó mucho la idea de que la plata era de cada uno y que la plata estaba ahí. Sí. Aprovechemos de recordar un poco a las personas que nos están viendo o escuchando en qué consiste el proyecto de reforma previsional que ya está en el Senado. Que ya había avanzado y que ya había avanzado la Cámara con un acuerdo muy importante. Ya había avanzado porque la verdad que ataca varios aspectos por los cuales tenemos pensiones bajas en Chile. Por un lado, aumenta el monto de cotización. Yo creo que vamos a coincidir los 10 puntos. De 10 a 16. Y los 10 puntos nos quedaron cortos porque la rentabilidad en el tiempo ha ido bajando y tenemos que subir. Y también incorpora un nuevo actor a cotizar, que son los empleadores, con la gradualidad respectiva, pero subimos de 10 a 16. Y yo creo que eso es importante. O sea, tenemos que subir la cantidad. Y no nos olvidemos que ahí se produce el problema cuando ya llega al Senado, porque en el Senado se detuvo el proyecto. Porque no hubo un acuerdo a grandes rasgos, porque también habían otras cositas, pero este creo yo fue el punto central de qué hacemos con ese 6%. Y aquí volvamos al sentido común y a preguntarle a las personas. Si ese 6% va directamente al bolsillo de cada trabajador, al fondo, ¿cierto?, de cada trabajador, o si ese 6 va a un fondo común, nos repartimos entre todos o nos dividíamos, ¿cierto? 3% al bolsillo, 3% al fondo común, o 4% al fondo común, 2% al bolsillo, y ahí se produjo esa discusión. Bueno, yo soy de las que creo que si le vamos a inyectar un poquito de seguridad, algo tiene que ir, pero evidentemente la mayoría de los recursos tienen que quedar dependiendo del trabajo, el esfuerzo que haga cada uno, y nos tendremos que hacer cargo de aquellos que, sobre todo las mujeres, ¿cierto?, jubilan antes, o se dedican a cuidadoras con actividad no remunerada, o derechamente ganan menos que en promedio las mismas actividades. O sea, yo creo que en el tema de las mujeres ahí tenemos una cuestión que hay que resolver. Efectivamente, y ahí en el próximo bloque, porque aquí nos están mirando, tenemos ya me miró Oscar con cara de... En el segundo bloque podemos ir, porque efectivamente tenemos una brecha de pensiones que es resultado también de la brecha salarial existente entre hombres y mujeres, así que vamos a ir a abordar eso en el segundo bloque, y también vamos a ir a hablar en el segundo bloque respecto de la pensión garantizada universal, respecto a lo cual también hemos tenido anuncios en los últimos días. Exactamente, hubo encuestas, incluso lo recuerdo que manifestaban que la gran mayoría quería que ese 6% se fuera a sus cuentas individuales. Bueno, les quiero contar que en AFP Plan Vital hacemos crecer tus ahorros con rentabilidad y asesoría para tu futura pensión. Y así, cuando no estés, protejan también a tu familia. Sigamos proyectando juntos tus ahorros para el futuro. AFP Plan Vital, jugamos para el mismo lado. Estamos haciendo en simple la pizarra de Pizarro en Agricultura TV, hoy con la senadora Paulina Núñez. Pausa y ya seguimos. Hay algo en esta vuelta al fútbol que es irreemplazable. El estar cerca. Cerca para volver a sentir la pasión, el nerviosismo, la alegría. Y cerca para volver a celebrar todos esos pequeños y grandes triunfos. Por eso en AFP Plan Vital queremos ser parte de tus triunfos, con la asesoría que necesitas para que llegues a tu meta. Tenemos 40 años de experiencia administrando fondos, tus ahorros, experiencia 100% digital y cuenta 2 y APP con la menor comisión del mercado. AFP Plan Vital, jugamos para el mismo lado. Estamos de regreso en Simple la Pizarra de Pizarro en Agricultura, en la radio Agricultura 92.1, en Agricultura TV. Los días lunes a las 21 horas estamos con este programa. Hoy estamos con la senadora Paulina Núñez Pedro y quedó pendiente lo que estábamos hablando respecto de este proyecto de reforma de pensiones que había quedado estancado en el Senado y que tenía unas características que abordaban muchas de las causales por las cuales tenemos hoy día pensiones bajas. Efectivamente, abordaba lo que es las lagunas previsionales, que es lo que ocurre cuando una persona deja de trabajar. Esto contemplaba un seguro de lagunas previsionales, tema en el cual había más bien acuerdo. O sea, probablemente en cualquier reforma, ya sea que avance esta o el proyecto nuevo, ese tema debía seguir porque es una de las causales. Y también se hacía cargo en parte de la brecha que tenemos en pensiones entre hombres y mujeres. Y se hacía cargo haciendo de que la parte solidaria
el aporte que recibían las mujeres era mayor que el aporte que reciben los hombres, y también el requisito de acceso, o sea, la cantidad de años cotizados para las mujeres se pedía una cantidad de años menor que los hombres. Yo creo que son vías por las cuales tenemos que seguir. No vamos a eliminar la brecha con esto, pero la vamos a ir reduciendo. ¿Por dónde más podemos avanzar? Tenemos que avanzar también en lo que es salario. Tenemos que hacernos cargo de esta brecha, porque obviamente que no podemos aceptar como sociedad que sean las mujeres las que tengan pensiones más bajas, y ahí obviamente que tenemos que ser la sociedad toda la que aporte para que las pensiones de las mujeres sean más altas. Exactamente. Oye, dos cosas. Mira, primero, antes de ir a las mujeres, yo creo que al final del día lo que tenemos que lograr como país es mejorar las pensiones. Se discutía también en la convención. ¿Cuál es el principio de defender? Es tener pensiones dignas para todas las personas. Así Eso es. Y en la pensión digna, ¿cómo lo logramos? Ahí entramos al sistema. Y como tú bien decías, Pedro, entre lo ideológico y lo técnico o lo práctico, lo que realmente se puede lograr, tenemos que ir conjugando, ¿cierto?, nuestras visiones y las decisiones que vamos a tomar. Y en el caso de las mujeres, yo creo que efectivamente son las más golpeadas. O sea, qué duda cabe que en el tema de pensiones son las más golpeadas, porque además hay una cuestión principal. Primero, aquellas que trabajan ganan menos. Luego, son dentro de las personas, digamos, las que más lagunas tienen, porque cada vez que, por ejemplo, una mujer tiene un hijo, ¿cierto?, una hija, no solamente basta con el pre y postnatal, sino que van a haber lagunas porque va a tener que trabajar lo más probable durante un tiempo importante, o directamente las cuidadoras y cuidadores es una actividad que hoy no está remunerada, no está reconocida como tal, y por lo tanto tampoco hay una cotización. Y creo que la edad también influye, ¿cierto?, el que se jubile a los 60, en cambio los hombres a los 65, y a su vez las mujeres tienen una proyección de vida mayor que la que tienen los hombres. Entonces, se cotiza menos, porque se trabaja menos, por distintos motivos que hemos ido mencionando, y luego, además, vives más que claro. los hombres. Ese es un tema que se toma, del que se habla poco, ¿ah? Sí. Fíjate, porque cuando se inicia el sistema del año 81, la esperanza de vida en Chile era de 67 años. Y se estableció la jubilación a los 60, si no me equivoco, o 65. Claro. 60 mujeres, 65 hombres. Claro. Entonces, claro, uno pensaba que con lo que se podía ahorrar, más o menos no podía tener una esperanza de vida. Pero hoy día la esperanza de vida en Chile está cerca de los 80 años. Entonces Ha aumentado en más de 10 años la esperanza claro, de hay vida una- del año 80 hasta Oye, ahora. yo Claro. cada vez que, Claro. y lo hago constantemente porque, bueno, al final del día este es nuestro verdadero trabajo, y creo que ahí está la información fidedigna, ¿cierto? No en las encuestas, no en las opiniones, de estar en terreno, de estar en terreno. Y en el caso de mi región, la región de Antofagasta, la que yo represento, constantemente me reúno con los clubes de adulto mayor. Y la verdad es que lo primero que te preguntan, los clubes de adulto mayor donde el 85% son mujeres, además las socias, hay un besito para todas que si alguno me está viendo, es que ¿por qué la edad de jubilación con los años de proyección se calculan por tanto? Yo creo que ahí tenemos una tarea pendiente. En la reforma tenemos que considerar ese cálculo, porque lo contrario, tú llegas con tus ahorros, con tu bolsita, ¿cierto?, de ahorro, y te la van dividiendo, y te alcanzaría para 10 años más, por decirlo de alguna forma, o 12 o 15, y la verdad es que terminas viviendo 30 años más a veces. Hoy día las personas llegan a los 85, llegan a los 90 años, y bueno, y además es la edad donde, evidentemente, al no producir, los gastos aumentan, y son pocos los que se hacen cargo de los adultos hay un mayores. tema, además hay otro tema que recuerdo que lo conversamos en algún momento con Pedro Pizarro, senadora, que tiene que ver con... yo sé que este tema es muy complejo, pero es un tema, no es un debate no solamente que se da en Chile, yo creo que es un debate universal a nivel mundial respecto de la edad de jubilación. Y que en particular a los gobiernos les cuesta mucho tomar esa decisión, porque uno entiende que es impopular hasta cierto punto eventualmente subir la edad de Sí, jubilación. es complejo y eso requiere un acuerdo súper amplio. Y aparte que, a mi juicio, no sé, Paulina, si tú opinas igual, tú no puedes ver solamente lo que se da de jubilación, sino te haces cargo también del mercado del trabajo. O sea, tú no sacas nada con decir una persona sabe jubile más tarde. Si sabemos que tiene una persona pasado los 50, la oferta o la posibilidad de trabajar es menor. Entonces, obviamente que tú tienes que primero dar las condiciones para que una persona pueda hacerlo. También hay labores que tienen un desgaste físico mucho mayor. Entonces, Claro. hay personas Y que en la medida además que la persona quiera. en la medida que- Obviamente. Y por eso es que lo que se ha hecho, y de hecho el proyecto de reforma Lo previsional contempla. lo que contempla son incentivos. Es decir, aquella persona que puede hacerlo, que por su capacidad física, por su gana, por su voluntad puede hacerlo, traía un beneficio que, si mal no recuerdo, era que las cotizaciones que uno hace entre la edad legal de jubilación y la edad que uno jubila, parte de eso te lo devolvían. Entonces estaba el incentivo puesto ahí para que la persona que pudiese postergar la edad, pero creo que tiene que ir vía incentivos y no vía cambio legal, porque eso es mucho más complejo y eso requiere un análisis mucho más... No, claro que no quiere estar sí. eso. Ahora, recordando Australia, a propósito de lo que decías, Eugenio, allí hay una especie de
porque no es una cotización, pero bueno, a lo mejor hasta una remuneración, entendiéndolo nosotros en nuestros términos, de adultos mayores que cuidan, ¿cierto?, a sus propios nietos, quizás en cargo del cuidado, por ejemplo, de alguna persona dentro del hogar con discapacidad o directamente el cuidado del hogar. O sea, tienen no, por eso no es un incentivo, sino que tienen un reconocimiento pecuniario, una retribución en esa edad por algo que en Chile ya lo hacen. O sea, te puedes quedar con el niño, ayúdame con no sé qué. Entonces yo creo que ahí también hay que darle vuelta, insisto, para cumplir el objetivo y no perder de vista que se requiere aumentar las pensiones, que en esa edad no se trabaja, que la cotización puede que no haya alcanzado para después de los 75 u 80, a propósito, ¿cierto?, la expectativa. Y en el caso de las mujeres, un poco para volver a aquello, yo sí creo profundamente que en el caso de las cuidadoras hay que meterse ahí. O sea, la actividad que hoy es no remunerada, tiene que no solamente ser eventualmente remunerada, sino que producir esa remuneración, evidentemente una cotización, porque ahí no hay un empleador directo, ¿cierto? Claro. Así es. ¿Sabes qué? Perdón, los escucho y a lo mejor interpreto a la gente, a lo mejor también se les ocurrió lo mismo que se me acaba de ocurrir a mí. Es que si ustedes ven el panorama demuestra un segmento social que son las mujeres, que generalmente tienen lagunas muy largas, que no tienen mayores cotizaciones, que en muchos casos, quizá hoy día no tanto, pero quizá antes sí, se daba mucho, que llevaban sobre su espalda el cuidado del hogar. O sea, en corresponsabilidad. La corresponsabilidad yo diría que es más reciente que hace una generación atrás. Entonces, tenemos ese problema. Además, las mujeres están viviendo más. Por lo tanto, estamos hablando de mujeres que no van a tener grandes jubilaciones y que van a vivir más tiempo. Sí. Y además, frente al marido, al compañero, que puede morir, eventualmente podrían no heredar lo que ese hombre hizo. Tal cual. Entonces, el panorama, como digo, es yo creo que el tema de las mujeres es muy complejo dentro de pensiones. Es muy difícil. Oye, ayer, por ejemplo, me reuní con una fundación de mamás que se organizaron y ellas me decían, nosotros tenemos un proyecto de ley para la flexibilización o flexibilidad laboral. Y lo que buscaba era que cuestiones que hoy día, post pandemia, o bueno, durante la pandemia, ¿cierto?, se fueron instalando como el trabajo telemático, a distancia, en fin, sean considerados, pero de aquí en adelante para que trabajos de esa naturaleza se puedan hacer de esa forma. Y de esa naturaleza lo recalco porque evidentemente que... Bueno, durante la pandemia avanzamos con iniciativas de ese estilo. Claro, teníamos también un tema de cuidado, pero fue una manera de tratar de proteger el empleo de las mujeres, que fue lo que más afectado se vio durante la pandemia, que por suerte, gracias a medidas como el IFE laboral, el subsidio protege... 10 años retrocedimos, me acuerdo. Retrocedimos como 10 años. O sea, se han ido recuperando las cifras, pero las cifras más difíciles de recuperar han sido las cifras de empleo de mujeres. Por consiguiente, ahí, ojalá el protege y el IFE laboral siga, sobre todo con un enfoque mujer. Y eso para intentar empatar la brecha que teníamos hace 2 años. Además. Exactamente. Bueno, vamos al tema de la pensión garantizada universal, que fue también una de las últimas leyes que se aprobaron durante el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Que ya tiene continuidad. Que ya tiene continuidad y que de hecho en la última cuenta pública el presidente Gabriel Boric anunció que la va a reforzar. No, y reconoció una buena medida. Así es. Y eso yo también a su vez lo quiero reconocer, no lo quiero dejar pasar porque... Así es. Pues. Y es una buena noticia cuando dice de que quiere aumentar el monto y que quiere que llegue a todos los adultos mayores. Porque recordemos que hoy en día hay algunos grupos que están excluidos, de partido el 10% más rico y algunos otros sectores que están... Esto sería para... Veamos ahora cuando llegue el proyecto de ley, a ver si viene alguna letra... Y si viene alguna letra chica entre medio que deje algún grupo no incorporado, pero por lo señalado serían todos. Y creo que eso es un tremendo avance porque nos permite asegurarte un piso que no desmotiva la cotización, que es lo que te pasaba antes con el pilar solidario, pero le estás asegurando un piso de dignidad a los adultos mayores. Ahora, esto tiene que ir acompañado con el financiamiento, porque obviamente hay que pasar de 185 a 250, leí el otro día un estudio que decía que eso hace de que pasemos como de 7.000 millones a 9.000 millones. Por consiguiente, entiendo que esto va a ir amarrado con lo que es la reforma tributaria. Todo el discurso, ¿ah? Todo el discurso. Yo escuchaba la cuenta pública y decía, vamos a tener que aprobar 10 leyes de presupuesto porque con 4 no va a alcanzar. Como el discurso sonaba muy bien. Tienen recaudado 4%, ¿no? Un 4% al PIB, creo. Sí. Así es. Bueno, esperemos que recaude, que ya hemos tenido experiencias de reformas tributarias que se espera que recauden una cierta cantidad y terminan recaudando menos. Sí, es que siempre pasa eso, cuando se anuncian reformas tributarias y son ambiciosas y quieren recaudar, no sé, 3 puntos, 4 puntos del PIB. Patrimonio. Claro, y cuando pasa eso, generalmente quedan muy cortos, quedan súper cortos. Sí. Así es.
A tu juicio, Paulina, estos cambios a la pensión garantizada universal debiesen ser parte de la reforma previsional que quiere presentar el gobierno, o es algo que se puede tramitar probablemente por separado, tal como lo hicimos nosotros en su momento, porque no debiese haber mayor discusión en subir lo que es la... Pero una cosa es lo que es la pensión que se paga con los impuestos generales, la pensión solidaria del Estado, y otra cosa es la modificación al sistema. Y eso de repente nos ha ocurrido que queremos tramitar ambas cosas juntas, una se entrampa y después avanza la otra. Bueno, y tenemos ese riesgo en el evento que se quiera ver todo junto de nuevo. Y no nos olvidemos que cuando se rechazó la reforma previsional que se presentó a través de la Cámara, ¿cierto? El gran motivo fue por lo mismo, porque se quería tramitar inmediatamente el pilar solidario y ahí logramos luego destrabarlos y bueno, avanzó, pero ese fue el motivo. Yo creo que no, yo creo que nosotros, mira, Chile no puede seguir esperando una reforma previsional. Yo creo que este año estamos de aniversario, han pasado 10 años desde que se discutió un nuevo sistema, más allá del pilar solidario, más allá de la versión garantizada universal, y no podemos seguir esperando porque fue, insisto, una de las causas sociales del estallido, a mi juicio, y también hoy día uno de los mayores dolores. Por lo tanto, yo creo que meterle más al proyecto de reforma previsional, de tener un nuevo sistema, lo único que va a hacer entrampar el tema, y menos cuando ya tenemos un acuerdo de continuar con esta buena herramienta que es la pensión garantizada universal. Así que yo soy de la idea que tienen que tramitarse distintos. Pero también creo que al tener, que hay o sea, cada vez veo, y con mejores ojos, que hay una continuidad en materia de pensiones. Y por eso es tan importante empezar a dilucidar qué es lo que va a presentar el gobierno. Y creo también que, por ejemplo, así como el pilar solidario va a ser un recuerdo del gobierno de la presidenta Bachelet, la pensión garantizada universal va a ser un recuerdo del gobierno del presidente Piñera. Y además porque no tiene ni un ápice de discriminación, porque por el solo hecho de nacer en el país, o sea, a todo chileno y chilena le corresponde y sabe, va a tener esa tranquilidad y certeza que al momento de jubilarse va a tener una pensión que va a estar garantizada. Perdón, Francesca Sandoval nos pregunta, gracias a la gente que nos está escuchando hasta ahora y que nos escribe y todo eso, pregunta, ¿de qué depende de que el proyecto que presentó el gobierno anterior pueda seguir avanzando en el Senado? ¿Podrían eventualmente coexistir ese proyecto y alguno que quiera presentar el gobierno? Claro, o sea, primero nosotros ya partimos la tramitación del proyecto, ya se puso en tabla, no vamos a seguir esperando al gobierno. De hecho, la ministra tuvo que ir a entregar la opinión del Ejecutivo respecto del proyecto, fue súper clara en decir que no le gustaba, pero tampoco presentó el propio, como lo conversábamos recién. Entonces, yo me imagino que cuando el gobierno presente su proyecto, en agosto, esperemos, que eso fue lo último que anunció el presidente, y dijo incluso que adelantaban la decisión porque estaba definida para noviembre aproximadamente, ese proyecto pueda conversar con lo que tengamos avanzado, porque también hay algo detrás de aquello. No es una cuestión ideológica, no es que uno quiera defender un proyecto porque lleve la firma del presidente anterior, es porque tenemos un trabajo legislativo muy avanzado, está hecho, ¿para qué lo vamos a perder? 1 año y medio, si no me equivoco, Pedro, en la Cámara, y vamos a tener por lo menos medio año, ¿cierto? 6 meses en esto. O sea, el gobierno va a reaccionar cuando tengamos 2 años de trabajo legislativo sobre un proyecto que es un sistema mixto con todo lo que hemos ido conversando, y yo esperaría al menos que si ingresan su propio proyecto sean indicaciones a este actual proyecto. Porque ahí van a poder incorporar su visión legítima porque están gobernando, pero sin perder el periodo legislativo que tenemos. Expliquémosle, Paulina, a las personas que nos están viendo qué son las indicaciones. Porque modificaciones a los proyectos. No, toda la razón. O sea, en el fondo es que un proyecto, desde que se ingresa al Congreso, habitualmente no sale igual. O sea, eso va teniendo cambios. Porque hay una discusión, de eso se trata, ¿cierto? Y eventualmente podría cambiar completamente, pero sigue la tramitación que ya tenía. Entonces, todo ese tiempo avanzado que ya estaba, no se pierde, sino de que sigue en la discusión en la etapa que está con los cambios que se quieran introducir. Para avanzar rápido, que es lo ideal si queremos que ambos conversen, que se pueda avanzar con ambos proyectos. O sea, lo conveniente en este caso sería aprovechar el trabajo ya hecho y que el gobierno haga las indicaciones del caso del proyecto que quiera cambiar y que eventualmente lo negocie y lo saque, pero volver a presentar un proyecto y es volver a foja 2 cero. años más. Y pasaríamos 12 años esperando un sistema nuevo de pensiones. Exactamente. Bueno, uno de los argumentos que dio el gobierno para no presentarlo aún es que quería iniciar un proceso de diálogos, que tenía unos diálogos tripartitos. Creo que el diálogo siempre es importante, pero yo no sé a esta altura si se requiere más análisis o más diagnóstico. O sea, ya tenemos la Comisión Marcel, la Comisión Bravo, proyectos de ley. No sé si has tenido alguna noticia de estos diálogos tripartitos que planteó el gobierno y si se requiere de verdad un nuevo análisis o ya digamos que el diagnóstico está más bien claro. No, el
diagnóstico está muy claro y creo además que ocupan lamentablemente los diálogos o estas comisiones, ¿cierto? Este trabajo tripartito como argumento, para no decir excusa, esperando una reforma tributaria o esperando la decisión del plebiscito. Al final, por eso no han presentado hoy día un proyecto y no porque estén dialogando con expertos, con la ciudadanía. Perfecto. Nos quedan un par de minutos, quiero llevarte a otro tema. Otro de los proyectos de ley que también se aprobó en su momento en la Cámara y que se va a ver en el Senado y que el gobierno anunció que lo va a empujar es el proyecto de 40 horas. Que yo creo que el proyecto de 40 horas hay que verlo... 38 presentaron los diputados de mi partido. 38 presentaron. ¿Quién da menos? Vamos, ¿quién da menos? Que yo creo que hay que verlo como más amplio, hay que verlo como cómo hacemos más compatibles la vida familiar con a mí me gusta mucho. Con la vida laboral. Y ahí hay muchas cosas que no pasan por un tema rígido de decir se trabajan tantas horas o tantas otras. Hay muchas otras medidas, horas de entrada y salida, acuerdos empleadores, trabajadores respecto de jornada, de hora, de cantidad El teletrabajo, ¿cómo penetró el teletrabajo? Lógico, ya se puede. A través de ese tipo de medidas, porque o sea, tengo más claro que el proyecto 40 horas no va a salir del Senado tal cual como salió de la Cámara de Diputados, pero entrar a discutirlo en esas áreas es un avance, es importante yo creo, ¿no? Mira, si hay algo que nosotros defendemos es que la persona es el centro de la sociedad, que la familia es importante, que sea el núcleo de la sociedad, y yo creo que hoy día lamentablemente con la origen del trabajo, del producir, de que lleguemos bien a fin de mes, etcétera, etcétera, de poder querer tener más y más y más, hemos abandonado a la persona y hemos abandonado a la familia. Y yo sí creo que hay un argumento de fondo, profundo, detrás de este proyecto que evidentemente tiene que conversarse para que no termine produciendo un perjuicio para la propia familia, porque cuando esto no da buenos resultados, no es el que más tiene ni tampoco el Estado el que se ve perjudicado. Bueno, el Estado sí, pero indirectamente a lo que voy es que repercute también en aquellos que a lo mejor queremos defender y queremos darle una, no solamente acceso a, sino que calidad en esto. Entonces, yo estoy súper abierta a poder conversar sobre este proyecto. Obviamente que no va a salir como salió, ¿cierto?, desde la Cámara, si es que llega a despacharse desde el Senado, pero creo importante que hay que aprovechar lo que desde la pandemia nos ha dejado en materia laboral, por ejemplo, el teletrabajo, por ejemplo, los turnos, por ejemplo, actividades que uno creía que eran presenciales y la verdad es que se pueden hacer perfectamente, ¿cierto?, desde otro lugar, sin tener que asistir. Así que yo creo que es un proyecto que hay que analizar y que puede avanzar, pero responsablemente. Increíble, incluso una pandemia fue capaz de hacernos ver eso, esos pequeños detalles. En realidad no es necesario quizás estar presencialmente, sin que el trabajo y avanzar lo pueda mucho hacer más a distancia. rápido, porque en la pandemia no había tiempo para hacer pruebas ni pilotos, hubo que hacerlo. Llegar y lanzarse a la piscina. Estamos con la senadora Paulina Núñez. Se nos va a ir en el próximo bloque en algún momento. ¿Cuánto rato se puede quedar? ¿5 minutitos? ¿Ahora? ¿No? Sí. Sí, en el último bloque. Vamos. ¿Sí? Unos minutitos. Tres. Bueno, pero vamos a estar con ella al regreso. Les quiero contar que en AFP Plan Vital hacemos crecer tus ahorros con rentabilidad y asesoría para tu futura pensión. Y así, cuando no estés, protejan también a tu familia. Sigamos proyectando tus ahorros para el futuro. AFP Plan Vital, jugamos para el mismo lado. Hacemos en simple la pizarra de Pizarro y ya estamos. Hay algo en esta vuelta al fútbol que es irreemplazable. El estar cerca. Cerca para volver a sentir la pasión. El nerviosismo, la alegría. Y cerca para volver a celebrar todos esos pequeños y grandes triunfos. Por eso en AFP Plan Vital queremos ser parte de tus triunfos, con la asesoría que necesitas para que llegues a tu meta. Tenemos 40 años de experiencia administrando fondos, tus ahorros, experiencia 100% digital y cuenta 2 y APP con la menor comisión del mercado. AFP Plan Vital, jugamos para el mismo lado. Estamos de vuelta, último bloque de En Simple, la pizarra de Pizarro, este día domingo. Mañana a las 21 horas este programa en Agricultura TV, como fue nuestro comienzo. Ya ahora estamos más grandes, estamos al aire y estamos muy contentos de poder compartir estos temas de previsión social, de pensiones y de seguridad social con todos ustedes. Estamos con la senadora Paulina Núñez, nos queda poquito tiempo con ella y se tiene que ir, tiene que volar a Antofagasta, ¿no? ¿No? Me voy ahora. ¿Sí se va ahora? Es por eso. Sí, así es. Así que, no, Paulina, te queríamos dar las gracias por habernos acompañado hoy. Ha sido súper entretenida la conversación, se nos pasó volando la conversación contigo. Podríamos seguir hablando de muchos temas, pero tengo súper claro que tu rol de senadora, los tiempos son complejos. Así que gracias por haberte hecho el espacio para acompañarnos hoy día. No, le doy las gracias a usted, a las personas que nos vieron, que nos escucharon. Y creo que es muy importante hablar de estos temas que muchas veces pueden ser engorrosos, no se entienden bien, ¿verdad?
pero cuando uno además trata de transmitir por dónde queremos avanzar, también da certeza y tranquilidad a las personas de que al menos desde este lado nosotros vamos a hacer todo lo posible para que tengamos pensiones dignas en Chile y un sistema y una reforma previsional rápidamente aprobada en el Congreso. Así que muchas gracias y los felicito por el espacio. Eso es lo importante, no perder el foco. El foco es tener mejores pensiones. Esa es la idea. Gracias, senadora. La Chao, senadora... chao, que estén bien. Salga nomás tranquilamente, si esto es radio y televisión en vivo. Así que gracias, senadora, por acompañarnos en esta jornada. Y como siempre, el último bloque tenemos muchas preguntas para Pedro Pizarro, que caen y caen y caen. Tengo acá a Fernando Ortiz, que me pregunta, Pedro Pizarro hablaba de tener cifras. ¿Está calculado cuánto hubiesen subido las pensiones si se hubiese aprobado el proyecto que presentó el gobierno del presidente Piñera? Bueno, recordemos que el proyecto que presentó el presidente Sebastián Piñera, que avanzó en la Cámara de Diputados fruto de un acuerdo y que está aún en el Senado, así que tal como nos señalaba la senadora Paulina Núñez recién, podría terminar aprobándose, contempla un incremento de 6 puntos de cotización de cargo del empleador, con gradualidad para no afectar los empleos. Por supuesto. De esos 3 puntos van a la cuenta individual de cada persona que sería administrado por un ente público, o sea, ya por esa vía tienes un incremento de 30%. Y luego los otros 3 puntos iban a solidaridad intergeneracional, es decir, dentro de las mismas personas de la misma edad, aquellos que pudieron cotizar más tiempo ayudan a aquellos que pudieron cotizar menos, y de una generación a otra, que es lo que se llama habitualmente reparto, también para que las pensiones de las personas actualmente pensionadas también se incrementaran. Entonces, en este otro aspecto, también en promedio es como un 20% más, por consiguiente estamos hablando de un 50% más aproximadamente. Va a depender del caso, porque respecto de lo que es esos 3 puntos que iban a solidaridad, también depende si la persona recibe solidaridad o la entrega, y la verdad que durante la vida laboral de cada uno nunca sabe si va a seguir cotizando, si va a tener lagunas o no. O sea, cuando uno empieza a cotizar no sabe cómo va a terminar después. Ariela Prieto pregunta por acá, a propósito del proyecto de ley, ¿este proyecto contempla alguna mejoría para las pensiones de las mujeres? Efectivamente, tiene un foco en mujeres. ¿Por qué? Porque tenemos una brecha en pensiones importante. No la terminamos con esto, pero sí permite reducirla eventualmente. Reducirla. ¿Y en qué consistía? Con este 3% que es solidario, nosotros vamos a establecer ayuda para hombres y mujeres, pero el requisito de acceso para las mujeres era más bajo, es decir, la cantidad de años cotizados para acceder a este beneficio solidario es menor para las mujeres, reconociendo que cotizan durante menos años en promedio. Y el beneficio para las mujeres es más alto. El beneficio para la mujer son 2,7 unidades de fomento, mientras que el beneficio para los hombres son 2 unidades de fomento. En pesos son aproximadamente 90.000 y 60.000 en un caso y otro. Por consiguiente, trae un foco en mujeres, trae un foco en ir reduciendo de a poco la brecha previsional que existe en las pensiones entre los hombres y las mujeres. Sí, por acá Francisca Aguirre pregunta... no logro entender por qué la pensión garantizada universal se aplica para las mujeres desde los 65, considerando que la jubilación de las mujeres es 60 años. Bueno, la pregunta que hace Francisca ha sido una materia de discusión, pero recordemos lo siguiente. Una cosa es la edad mínima de jubilación, que es lo que contempla la ley. O sea, la ley no obliga a nadie a pensionarse a los 60 o 65 años. Es desde ese momento en adelante. Y la pensión garantizada universal se establece que tiene un requisito de acceso igual para hombres y mujeres desde los 65 años. ¿Por qué? Porque esto se paga con los impuestos de todos nosotros. Entonces, ahí cuando se legisló, y era el mismo principio que estaba con el Pilar Solidario. Recordemos, el Pilar Solidario del año 2008, creado durante el primer gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, también contemplaba un requisito de acceso a 65 años parejo para hombres y mujeres. ¿Y esto es por qué? Porque como se financia con recursos públicos, entonces el acceso es igualitario a la misma edad para hombres y para mujeres. Sí, Ernesto Muñoz pregunta por acá respecto de el trabajo para adultos mayores. Si ya es difícil para uno que tiene 55 años encontrar trabajo, no quiero ni pensar lo que va a hacer para una persona que tiene 65. Pero la verdad es que, hay gente que voluntariamente toma la decisión de seguir trabajando y no quieren jubilarse, no tienen por qué necesariamente hacerlo si no quieren. O si pueden eventualmente seguir contando con un trabajo. Efectivamente, y por eso lo que hablábamos recién, la voluntariedad en esto es muy importante. Es un tema de voluntariedad y es un tema también de generar el incentivo, o sea, no hacer la obligación o el cambio legal de la cifra, pero sí generar el incentivo, porque, a ver... ¿Pero qué tipo de incentivo se podría poner, por ejemplo? Como para explicar un poco a la gente. Un incentivo que uno podría poner es que la persona, por ejemplo, que llega a los 65 años y luego sigue trabajando y sigue cotizando, al momento que se pensione, supongamos que esa persona que llega a los
65 resuelve y tiene la posibilidad de pensionarse a los 68. Bueno, ahí tiene 3 años más de cotizaciones. Y uno podría decir que una parte de esas cotizaciones que hizo entre la edad legal y la edad en que tomó la decisión de pensionarse se le entregase de inmediato. Un solo cheque, una sola transferencia a su cuenta. Entonces, con eso logramos varias cosas. Uno, tener el incentivo para que la persona tome esa decisión en forma más tardía. Y dos, que el monto final de la pensión se divide entre menos años hacia adelante. Por consiguiente, hacemos que esa persona tenga una pensión más alta. Pero, insisto, tiene que ser un tema con incentivo voluntario, porque lo otro, claramente, tal como nos preguntaba la persona que le hacía la pregunta recién, el mercado laboral muchas veces es más difícil para una persona de tercera edad poder encontrar un lugar de trabajo. Hay personas que llegan también y que tienen una actividad más física durante su vida laboral, que llegan con un desgaste mucho más amplio y que pueden tener todas las ganas, pero ya no pueden nomás. Entonces, obviamente, que tiene que hacerse vía incentivo y tiene que hacerse contemplando todas estas realidades del mundo laboral y del desgaste que uno tiene. Sí. Iván Méndez me pregunta, ¿cómo nos hacemos cargo de la gran cantidad de personas que en Chile trabajan de manera informal y que no cotizan? Muy buena pregunta la que hace Iván. Iván. Porque, a ver, en Chile las últimas cifras que teníamos era que tenemos una informalidad de aproximadamente un 30%. Que si bien es una cifra alta, si uno lo ve dentro de la región, es una cifra más bien baja. Tenemos muchos países en la región con una informalidad más alta. Perú tiene una informalidad brutal y Argentina también. Es mayor que la nuestra. Y ahí lo que se ha ido haciendo es incorporando a personas que no estaban inicialmente en el sistema de seguridad social, se han ido incorporando. ¿Y cómo se han incorporado? Desde el año 2019, los trabajadores independientes, que son aquellos que emiten boletos de honorario, que antes no tenían seguridad social, en la operación renta sí se incorporan y sí pagan seguridad social, y eso hace que vayan juntando plata para la vejez, que tengan derecho a licencia médica, que puedan, en el caso de las mujeres, tener pre y postnatal, que tengan acceso a la ISANA en el evento que se requiera. O sea, todas las coberturas que tiene la seguridad social, los trabajadores independientes, que son aproximadamente 500.000 en Chile, también están desde el año 2019 con la incorporación de ellos. También tuvimos, y entra en rigor ahora en el mes de septiembre, si mal no recuerdo, la ley que a las personas que trabajan en aplicaciones, que ahí tenemos sobre todo personas jóvenes, también otros de más edad, pero tenemos muchos más jóvenes, que es la edad en la cual la rentabilidad que uno obtiene con lo que va ahorrando es más alto. A contar de septiembre van a tener que ser trabajadores dependientes o independientes, es decir, van a tener que tener o un contrato de trabajo o dar boletas de honorario. Y en ambos casos van a ir también cotizando y teniendo acceso a la seguridad social. Entonces, uno tiene que ir identificando aquellos grupos que no están incorporados en la seguridad social, pero que sí tienen una labor por la cual tienen un ingreso y luego de eso generando los mecanismos para que ese ingreso también les dé cobertura de seguridad social. Mira, Catalina López pregunta por acá, mi devolución de impuestos de este año... Este tema de la devolución de impuestos siempre ha sido un tema. Mi devolución de impuestos de este año fue mínima. Quisiera saber cómo funciona el sistema de seguridad social para entender y tener consuelo de que la plata que me sacaron sirve para algo. Muy buena pregunta, o sea, para todos. Es un sentimiento generalizado este año. Mira, para todos los que hemos sido independientes y hemos tenido boletos de honorario. Es todo un tema de los independientes. Yo creo que activamente uno en el mes de abril tenía la plata gastada antes de hacer la declaración de impuestos y tenía más o menos claro cuánto le iba a llegar y desde el 2019 uno ve de que es menos lo que le llega o no le llega porque hay seguridad social. Entonces expliquemos bien cómo funciona para que no quede la sensación de lo que nos preguntaba Catalina recién de que pagan contra nada. O sea, están pagando para tener cobertura. ¿Y qué tipo? Primero, el plazo... O sea, ¿se paga para adelante o se paga para atrás? Se paga para adelante. O sea, tú tienes la operación renta en el mes de abril y después de esa operación renta, desde el mes de julio de ese año, tú tienes la cobertura de seguridad social en todos los aspectos de la misma. Y es una cobertura hacia adelante, desde julio hasta junio del año que viene. Por eso una primera duda que hay personas que dicen es que yo estuve pagando mi salud antes, entonces ¿por qué me descuentan ahora? Porque es una cobertura hacia adelante. A futuro. A futuro. Ahora, perdón, eso debiese reflejarse en lo que te cobra en el caso de FONASA o en el caso de la ISAPRE. Tienen que hacerte el descuento, ¿no? O sea, en el fondo el Estado Tesorería entrega el pago adelantado, por lo tanto lo que tú tendrías que pagar tiene que considerar ese descuento. Eventualmente tendrías que pagar un diferencial si claro. el plan fuera más alto, pero obviamente que te da esa cobertura y de hecho hay una aplicación que tiene el Servicio de Impuesto Interno de Tesorería que te permite saber cuánto se te retuvo y cuánto fue a cada institución, porque con eso tú tienes cobertura en salud, para licencias médicas, vas guardando plata para la vejez y recordemos también de que la ley se fue haciendo en forma gradual. ¿Por qué? Porque
no podríamos hacer de que el 10% completo desapareciese de un año al otro, sino que gradualmente ha ido avanzando tanto en la retención. Las personas que emiten boletas de honorarios sabrán de que hoy en día la retención está, si no mal no recuerdo, en un 12,25, 12,5 y seguir aumentando, va a seguir aumentando hasta el año 2027, que va a llegar a un 17%. Ya dice que no va a recibir nada, para que Catalina se vaya preparando. Claro, y lo otro que va a ocurrir en el 2027 es que hoy en día la persona, cuando hace su declaración de impuestos, puede decidir si quiere cobertura total o parcial. Y esa parcialidad... Esa diferencia es bien importante, ¿ah? Es una diferencia importante, sobre todo en el evento que la persona requiera una licencia médica mientras está con la cobertura. ¿Por qué? Porque ¿qué significa tener una cobertura parcial? Significa que si tú tienes una devolución de 100, pero tú pides una parcial de 30, que el número también va a ir aumentando año a año, y tú requieres una licencia, a ti te van a considerar un ingreso como de 30 y no de 100. Por consiguiente, durante ese tiempo a ti te van a pagar por esa parcialidad y no por el total. Por eso es que es importante que la persona, cuando tome la decisión en cada operación renta, si quiere una cobertura total o parcial, sepa la consecuencia que puede tener, sobre todo a nivel de la licencia médica. Y esta parcialidad también, de aquí al 2017, va a ir desapareciendo. Por consiguiente, al año 2027 vamos a tener un 17% de la atención a la boleta de honorario, y con una cobertura total que contempla todos los ingresos recibidos y se divide por 12 para efecto de considerar el ingreso. Sí, Tomás Leiva dice, lo que dice Pizarro es muy cierto, tuve un accidente de traslado, soy independiente, y dice que el ISL la respondió sin problema. Exactamente, y muy buena la pregunta de Tomás, porque ahí vemos de que funciona. O sea, a ver, esto es como todos los que son coberturas. Igual cuando uno contrata el seguro del auto, ojalá nunca tenga que usarlo. Pero si ya le ocurre, tal como le ocurrió a Tomás, que tuvo un accidente de trayecto, que recordemos son aquellos en los cuales la persona desde su domicilio hasta su lugar de trabajo se accidenta, ya sea porque chocó la micro, porque se cayó en la calle, por lo que sea, eso es un accidente de trayecto. Tiene la cobertura, la tiene a través del ISL, que es conocida como la Mutual del Estado, que le da una cobertura total, el 100% de su prestación, tanto de salud como de el pago el equivalente a su remuneración. Mientras tiene la licencia, lo hace el ISL, y la gran mayoría de los independientes están en el ISL porque no tienen una mutual a la cual estén adheridas por su empleador. Entonces, a través de la misma página del ISL pueden saber las coberturas y los procedimientos en el evento que les ocurra, al igual como le ocurrió a nuestro amigo Tomás, lamentablemente un accidente de trayecto, qué hacer en ese caso y cómo acceder a la cobertura, la cual ya tienen pagada con su operación de renta del mes de abril. Oye, aquí explotó las redes sociales y el YouTube. Aquí realmente estoy impresionado la cantidad de gente que está preguntando. Carmen Sotomayor pregunta, estoy sorprendida, yo pensaba que lo que me quitaba con la devolución de impuestos iba solamente para pagar la AFP. No, no es así. O sea, va para todas las coberturas. O sea, ¿podemos explicar cuáles son las coberturas? Porque, a ver, lo que buscó esta ley de honorario, esta ley de independiente, es básicamente equiparar lo más posible la seguridad social que tiene una persona que está empleada. Exactamente, y de hecho la cobertura que tienen los trabajadores independientes es casi la misma que la cobertura que tienen los trabajadores dependientes. Hay una sola cobertura que no tienen por razones obvias, que es el seguro de cesantía. Claro. Y no cotiza para el seguro de cesantía, ya que tienen una labor independiente, por consiguiente, pasar a estar cesante, tendrías que autoecharte. Tendrías que autodespedirte, y eso es más complejo ya acreditar y cosas por el estilo. Pero todas las demás coberturas están. ¿Y cuáles son todas las demás coberturas? Tiene cobertura de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales a través de las mutuales respectivas. Tiene cobertura de salud a través de FONASA o ISAPRE, dependiendo de dónde esté afiliada a la persona. Tiene también empezar a ahorrar para la vejez. Tiene también cobertura para ley sana en el evento que lamentablemente requiera hacer uso de la ley sana. O sea, las mismas coberturas que tiene hoy en día un trabajador dependiente, también las tiene un trabajador independiente, salvo lo que es el seguro de cesantía. Sí, por acá hay otra pregunta, veo la pregunta, no logro identificar el nombre, pero pregunta, ¿por qué los independientes no nos dejan cotizar atrasados? No es que no los dejen, sí, de hecho siempre se ha podido tener una cotización a nivel voluntario y hacerlo con una afiliación voluntaria, y eso inclusive tiene beneficios tributarios para la persona que lo hace. El tema está que, tal como ocurre también con la imposición en el sector dependiente, eso involucra dejar de tener plata en el hoy para tenerlo en el mañana eventual, y eso habitualmente las personas no lo hacen en forma voluntaria. ¿Por qué? Porque habitualmente la plata no alcanza, porque habitualmente hay tanta cosa en la cual uno tiene que gastar o comprar que requiere esa plata hoy y no el día de mañana, y por eso es que se hace en forma obligatoria, tanto para los que tenemos trabajos dependientes y uno ve un descuento en la liquidación de sueldo, como aquellos independientes al momento que hacen su operación renta en el mes de abril. Seguramente tiene que ver porque a las empresas sí se les permite eventualmente declarar
declarar la cotización y pagarla después. En el caso de los independientes, si no cotizaste, no cotizaste. No, porque eso se hace ya con una plata que ya está retenida por parte de los agentes retenedores de las boletas honorarias. Quizás un tema que haya que analizar. Ya, se nos acabó el tiempo. Oye, la verdad que, insisto, muchas gracias a la gente que nos sigue escribiendo. Hemos tenido un programa muy entretenido. No se les olvide, estamos todos los días domingo a esta hora, aquí en Agricultura 92.1, los días lunes a las 21 horas. Este programa lo tienen en Agricultura TV. En Simple, la pizarra de Pizarro con Pedro Pizarro. Nosotros nos vamos. Nos vamos, que tengan una muy buena semana y estén muy bien. Chao, que la vayan muy bien. En Agricultura fue En Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro. Una presentación de AFP Plan Vital. Jugamos para el mismo lado.